Bueno, sinceramente no sé cómo terminé acá. Pensé en varias opciones para contarles lo que les quiero contar. Primero dije, bueno, lo subo historias en Instagram, pero las historias después se borran, quedan, por más que las guarden destacadas, después nadie mira. O un video de IGTV dura 10 minutos máximo, por lo menos para mi perfil. Así que se me ocurrió, digo, bueno, vamos con YouTube, que lo tengo ahí medio abandonado, y ahí me explayo y les cuento todo lo que les quiero contar. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Verónica Wisoski. Me encontrás en Instagram y en Facebook como El Cruce por Vero, con X, Vero, B corta o V. Y soy diseñadora de prendas y accesorios en crochet. Como me gusta decir, diseño y construyo con esta técnica. El motivo de este video principalmente es para contarles un poco cómo fue la evolución de una misma prenda que tejí hace más o menos 7 años, o un poquito menos por ahí, sí, entre 6 y 7 años, y la misma prenda tejida hoy. Cómo encararon estas diferentes veros este tipo de blusa, que es tanto la que ven acá como la que ven acá. Ayer en un posteo de Instagram ya les conté cómo se llamaba, que se llama ninfa. Les conté también un poquito el significado de este diseño, y que viene a ser como el tercero de unas seguidillas de diseños que tengo pensada. Primero fue Optimística. Para mí Optimística es como la madre de todas, pues son todas esencias femeninas. Y después, de Optimística, voy a ir tomando una partecita que va a ir volcada en cada uno de los diseños que les vaya presentando. Por ejemplo, en la guardiana, el centro de la guardiana, ese mandala que tiene, es igual al fuego que representamos en el capítulo 2, el fuego de esperanza, para quienes escucharon el cuento. Y bueno, y en ninfa lo que usé es el detalle de las hojas, que representa esta conexión con la naturaleza de cuando Alma se encuentra justamente con Optimística. Pero bueno, eso después se los cuento en otro video más en profundidad. Hoy quiero hablarles del tema de la prenda. Como les decía, cuando arranqué a tejer ropa, la primera forma de encararlo, y creo que es lo que hacemos muchas, yo no sé si la gran mayoría, cuando empezamos a tejer, es hacer las partes por separado. Entonces yo quería una blusa, pero una blusa que tuviera un corte base. Entonces, ¿qué se me ocurre? O sea, en ese momento, con las pocas herramientas que tenía, el poco conocimiento que tenía, digo, bueno, y para tener más como margen en el tema de las medidas. Eso también me daba como un poco más de tranquilidad. Lo que hice fue tejer, digo, bueno, tejo 2 rectángulos, uno para el frente, uno para la espalda. En el frente voy a tener en cuenta que cuando llegue a determinada altura, o sea, esta parte es un rectángulo, así. En el frente, cuando llegue a la parte del escote, voy a tener en cuenta de, bueno, subirle 2 rectángulos más para armar la parte del bretel. Y lo mismo hice con la espalda, nada más que la espalda es un rectángulo perfecto. Ahora, ¿cómo le daba yo esa formita tipo evasé, así que se abriera abajo? Digo, bueno, le pongo la figura geométrica que se me ocurre, es un triángulo. Entonces digo, bueno, le hago 2 triángulos, que el triángulo empieza finito y luego termina ancho. Al doblarlo me va a hacer esa curva. Entonces es exactamente lo que hice. Tejí 2 triángulos por separado, o sea, yo tenía 2 rectángulos y 2 triángulos. Con esas 4 formas, lo que hice fue unirlas, y es como logré en ese momento tener este vuelo en la blusa, que la verdad que, o sea, digamos, vos ves el resultado terminado y está bueno, pero yo creo que cuando uno empieza a diseñar y empieza a aprender y empieza a perfeccionarse, también el diseño está en simplificar estructuras y en simplificar la confección. No pensaba hacer patrón de esta blusa, la verdad. Perdón, después, obviamente, cuando cosí todo,
retomé los puntos y acá lo único que hice en las mangas fue tejer varetas con sus aumentos para generar la campana. Nada más que eso. Eso sí, era todo vareta tejiendo de forma circular, súper simple. Y así me hice la blusa. De hecho, este cuello me quedó de casualidad. No pensé que me iba a quedar así porque claro, al hacer esta parte derecha, después simplemente la doblé y dije, ah, mirá qué lindo, pero antes no lo había visualizado. No iba, como les decía, no iba a ser patrón de esta blusa, pero cuando se me dio por publicar la foto, porque había hecho unas fotos lindas justo, que coincidió que tenía el poncho alebrije y el suéter luna, hicimos una sesión de fotos y como para sumar alguna prenda llevé esta, digo la llevo y de última me queda la foto. Entonces, bueno, cuando se las muestro, vi que gustó, que el modelo había gustado. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad para encarar el mismo modelo, pero ¿cómo lo haría ahora? Tratar de no tener casi costuras, porque la verdad es que no, que prefiero, a veces prefiero no tener costuras, a veces no me molestan, la verdad. En este caso no quería. Entonces, digo, bueno, es un desafío ahora, ¿cómo voy a representar esto que tanto en el frente como en la espalda tiene una trama y en los laterales tiene otra trama, que es de varetas? Yo en este modelo le había metido hasta un cuadradito, un granny, como para darle un detalle al final, pero bueno, en el nuevo modelo lo que hice, en vez de ponerle el granny, lo que hice fue ponerle estas hojitas, que como les decía antes, venía ¡ay! Estoy trabada, de la estola de Optimística. Entonces, bueno, ese fue el desafío de esta mega evolución. Estoy con la palabra esa mega evolución porque mi hijo mira Pokémon y todo el tiempo está mega evolucionando, entonces dije, bueno, es la mega evolución de la prenda. Y bueno, y tal cual, lo que hice fue tejer de forma circular hasta la sisa. Yo acá está la sisa. Si ven, en el modelo tengo una trama, que es el derecho, una trama que es en la espalda, o sea, frente y espalda son iguales, y en el lateral se genera este triángulo que yo acá había cosido aparte y acá en el mismo tejido lo logré integrar con el detalle de las hojitas. Y esto es lo que logra esta silueta así base, que me parece que sienta bien a todos los cuerpos. O sea, de alguna manera estiliza. Quedó súper liviano, logré hacer también el efecto del cuellito. Y las mangas, que en este caso las hice más caladas, porque me gustó así, también por el tipo de material que usé. Y las hojitas que tengo en los puños también están en las hojas. Una cosa más que también agregué a la evolución de esta prenda es en el sector de los hombros. Acá lo que hice fue, como les decía antes, cosí los dos rectángulos, cosí el triángulo y salió la manga derecha. En esta prenda lo que incorporé fue vueltas cortas en la parte de los hombros, o sea, a ver si se ve ahí. En esta parte, esto que ven acá, trabajé vueltas cortas. Entonces de esa manera también la sisa me quedó mucho más al cuerpo, sin apretar por supuesto, pero sin que se junte por ahí acá más tejido. De alguna manera le da como una caída más linda a los hombros, por lo menos para mí, y aproveché para trabajar otra textura y darle un detalle más. Entonces, en la prenda mega evolucionada tengo un tejido casi sin costuras. La única costura es la unión de los hombros. Logro un corte de base, agrego vueltas cortas, y bueno, y así es como logro una prenda con un diseño tanto estético como estructural, mucho más armoniosa. Una cosa que también, como les decía, varié de una prenda a otra es el tema del material. Yo acá usé un acrílico muy finito que tiene como una cintita de lurex, queda bonito. Siempre soy más de hilado fino, me gustan las caídas que generan en las prendas. Y quedó como con otra... Sí, es distinto, quedó distinto. Es acrílico con lurex.
Y en este caso usé una lana natural que es de Laura, de Kaya Lanas, así la encuentran en su Instagram, que es una mezcla de merino con bambú. Al principio, ella cuando me lo muestra el material en crudo, sin teñir, tenía como cierta dureza, pero como que nos daba esta cosa de decir, bueno, vamos a darle una oportunidad, a ver qué pasa en todo el proceso hasta que llegue a la prenda tejida. Entonces, tal cual, entre que lo tiñó, después lo ovilló, después me lo dio a mí, yo lo ovillé, o sea, ella me lo dio en madeja, yo lo volví a ovillar, tejí, bloqueé y ya que lo usé un par de veces, se logra, es un material que tiene una caída hermosa y que la verdad no se veía al principio. A su vez también no es tan abrigado como una lana, pero tampoco es como tan fresco como el algodón. Es para una estación intermedia y por eso es que... Pero... Intrusos. Por eso es que decidí jugar con el tema de los calados, como para acompañar un poco las características del material también. Cuando arranqué a hacer los talles, me encuentro con que, si bien hay un montón de tablas en la web en las cuales uno puede tener referencia, no sé por qué me dio cierta inseguridad. Entonces dije, bueno, lo que puedo hacer es pedirles a las chicas que me acompañan en el cruce, si se copan, pedirles sus medidas, pero qué mejor que tener la medida de la persona que probablemente te compre el patrón. Y de alguna manera, si yo sumaba muchos datos, podía estar como más segura de esas tablas después que yo iba a usar de referencia. Entonces, a raíz de una encuesta que bueno, algunas ya saben, otras por ahí no, hice una encuesta por historias, pidiendo algunas medidas, junté casi 100 datos completos. O sea, pues a mí lo que servía es que la misma persona me diera todos los datos para ir viendo las proporciones de ese cuerpo. Me di cuenta que existen tantas medidas como mujeres en el mundo, pero bueno, lo pude resumir un poco a 9 talles, que de hecho les voy a dejar en mi link azul, a través del link azul de mi perfil de Instagram, van a poder descargar esa tabla que desde un principio dije que la quería compartir, pero con algunas recomendaciones. Por ejemplo, es una tabla que es para tejedoras, porque se juega con ciertos márgenes. Tampoco recomiendo tener esa tabla como única referencia, porque tengan en cuenta que a mí los datos me los dieron mujeres de entre más o menos 30 y 60 años, en su mayoría argentinas. Entonces no es una talla mundial de medidas de mujer, digamos que es una tabla que hizo Berito del Cruce y no la Universidad de Massachusetts. Así que obviamente tómenla en cuenta, está hecha con seriedad, con mucha responsabilidad, y lo que yo haría es eso, tenerla también como referencia junto a otras y de repente una puede sacar sus propios promedios. Como les decía, como no es un diseño súper cuadrado, no es un diseño cuadrado, reholgado, que si falta un poquito, solo un poquito no pasa nada, es algo más bien a la figura, quería estar segura de lo que iba a encarar. Entonces hice esta tabla de tallas que la verdad que me resultó muy buena. Una cosa que noté es que no todas y todos tenemos muy en claro cómo se toman las medidas. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de la sisa, que es una medida tan importante. Muchas sabemos que es la sisa y por ahí a veces pasa que no tenemos muy en claro cómo tomarla, la medida esa. Entonces te voy a mostrar. Porque, por ejemplo, contorno de pecho, contorno de cintura y contorno de cadera, eso lo tenemos clarísimo. Fueron las primeras medidas que me llegaron. Pero cuando llegó el momento de la sisa, ahí vi que había números muy variados y digo, no, acá no se lo tomaron bien, o sea, eso saltaba a la vista porque de repente venía con cierto promedio de números y de repente me saltaban 20 centímetros de diferencia. No, ahí se tomó mal la medida. Entonces quería, ya que estamos en el tema, se los aclaro. La sisa, nosotros podemos tener un alto de sisa o podemos tener un contorno de sisa. El alto de sisa siempre lo vamos a tomar desde el huesito
de acá arriba, justo del hombro, hasta, va a ir de acá hasta el centro de la axila. Acá a la negrita le falta un brazo, pero es como si nosotros, vamos a traerlo un poquito más acá al centro, a ver ahí, vamos a ver. Este es el primer video que hago así que espero que esté saliendo más o menos como la gente. Tomo ahí la medida y después al centro de la axila. Acá más o menos me da entre 20 y 21 centímetros. Y después tenemos lo que es el contorno de sisa. El contorno de sisa, lo mismo, vamos a empezar desde acá el hombro y le vamos a dar toda la vuelta por abajo del brazo, siempre sin apretar, hay que dejar una pequeña holgadez y es todo alrededor de por donde pasa el brazo. Eso es el contorno de sisa. Después, ¿qué más? Cuando, por ejemplo, medimos de hombro a hombro va a ser desde el hueso que tenemos acá en el hombro, justo donde empieza a bajar el brazo, ahí, o sea, de acá a acá, va a ser nuestro ancho de hombro. Y siempre por ahí conviene tomarlo de la espalda. De aquí a aquí, siempre toquen el hueso justo antes que empiece a bajar el brazo, ahí tomo el ancho de hombro. Por ejemplo, acá me da unos 37 centímetros y más o menos el promedio es entre 37, 42, 45, espaldas un poquito más anchas. Otra medida que por ahí puede causar duda es el contorno de cuello. El contorno de cuello no lo voy a tomar acá arriba, lo voy a tomar en la base del cuello, prácticamente más o menos por donde pasan la mayor parte de un escote redondo. A la base del cuello tomo el contorno y ahí es la medida que voy a tener en cuenta. ¿Qué más puede causar confusión? El largo de manga. El largo de manga se puede tomar lo mismo, desde el huesito, donde ahí sí ya arranca el brazo, voy a flexionar un poquito el brazo y vengo por acá hasta la muñeca. O bien, creo que me voy un poco para atrás porque no sé si me está tomando. Ay. O bien, en realidad la que yo les había pedido era desde abajo de la axila, también apenita flexionada, hasta la muñeca. No se preocupen si ahora se dan cuenta que me pasaron la medida de otra manera, no hay problema porque me di cuenta las medidas que no cerraban, así que quédense tranquilas, que ya, digamos, con todo lo que pude juntar, cerró perfecto. Así que bueno, creo que nada más. Espero que, por un lado, bueno, quería compartirles lo del tema de la prenda y lo de esto de que es increíble cómo uno va aprendiendo y cada vez podés ir mejorando, pero el hecho de que no sepas o que no la tengas tan clara no te tiene que detener para hacer lo que vos tengas ganas de hacer. Vos te querés hacer una prenda, como en mi caso, que me quería hacer una prenda con corte de base, bueno, ¿cómo la invento? Tal vez podría haber buscado en algún lugar, bueno, en ese momento no se me dio, quise pensarlo cómo podía hacerlo y se me ocurrió así, lo hice y quedó, y es una prenda que hoy uso, de hecho. Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo y que vas tejiendo y que vas aprendiendo de otras diseñadoras y de otros de guías que uno va comprando y que de repente se te suma un dato, me parece buenísimo, me parece fabuloso. Y que uno después pueda aplicar eso en lo que esté haciendo, ya sea un diseño propio o de repente por ahí tenés la guía o el patrón de otra persona que te lo explica de una manera, pero vos decís, no, mejor voy a probar de esta otra porque me parece que me va a quedar más acorde a mí, etcétera, etcétera. Así que, bueno, como les decía, la tabla de tallas se las voy a dejar para que la descarguen. Y cualquier duda, saben dónde encontrarme, está mi mail, se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Siempre quise decir, se les dejo en la descripción, la tarada. Bueno, en la descripción del video les dejo la dirección de mail, bueno, mi contacto de Instagram, de Facebook, y bueno, si se me ocurre alguna cosita más también se las voy a dejar. Así que bueno, gracias, no lo digo más bueno y hasta la próxima. Tumbling fall, all the mountain should crumble to the sea.